Buenas tardes, este es mi momento 3 de la evidencia de aprendizaje en donde abordaremos el tema lesión térmica y nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? Las quemaduras son lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Los 4 tipos de quemadura son de tipo térmico, en donde el agente productor es el calor y el frío. Dentro del calor tenemos los líquidos calientes, el fuego directo y los gases inflamables, y en el frío la congelación. De tipo eléctrico tenemos en la electricidad atmosférica e industrial. De tipo químico, el agente productor son los productos químicos como ácidos, bases y gases. Y de tipo radioactivo tenemos la radiación, que es el sol, las radiaciones ultravioletas, las radiaciones ionizantes como rayos X y energía atómica, y la radiación por isótopos radioactivos. El criterio de gravedad de un paciente quemado es según su porcentaje de superficie corporal quemada. Aquí tenemos que cuando la superficie corporal quemada es mayor al 15%, su interpretación es quemado crítico o grave, mientras que una superficie corporal quemada menor al 15% es un quemado leve. Los 3 grados de quemaduras son el primer de tipo dérmico, que es una quemadura de primer grado en donde la parte de la piel que se ve comprometida es la epidermis. En esta hay una destrucción de esta parte de la piel. Aquí podemos observar cómo se divide la piel. La primera capa es la epidermis, la segunda es la dermis y la tercera es la hipodermis. El segundo tipo es térmico superficial, que es el segundo grado superficial, en donde hay una destrucción de la epidermis más la dermis superficial. De tipo dérmico profunda, que es el segundo grado profundo, en donde hay una destrucción de la epidermis más la dermis. Y de tipo subdérmica, de tercer grado, en donde hay una destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y su variación para niños? Esta regla de los 9 es una herramienta muy útil en el tratamiento de las quemaduras. Esta se utiliza para estimar la superficie corporal total afectada en los adultos. Aquí en esta imagen podemos observar que cada parte de nuestro cuerpo tiene asignado un porcentaje. De acuerdo a la quemadura y a la superficie que tengamos afectada, se van sumando los porcentajes y de esta manera se determina este valor. Y la variación en niños se le llama esquema de Lund-Brother. Esta es ideal para cuantificar la superficie corporal quemada en los niños. Aquí podemos observar que el valor o los porcentajes que se le da a cada parte del cuerpo es muy diferente. Y aquí tenemos la evaluación de la extensión de acuerdo a los años y al área del cuerpo afectada. Las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica es el desarrollo de la malnutrición aguda y la sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, que a su vez favorece la aparición de infecciones, la disfunción orgánica múltiple y la sepsis, y finalmente la muerte. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? De acuerdo a un estudio realizado en el 2015, los resultados arrojaron y afirmaron que 90 de los pacientes quemados críticos que requirieron ventilación mecánica por un periodo mayor a las 72 horas tuvieron un déficit energético estimado de 943 más menos 654 kilocalorías por día y un déficit proteico de 49 más menos 41 gramos por día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado?
se eleva hasta 40% por encima de los valores normales. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En un individuo sano, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuible a la termogénesis, mientras que en un paciente quemado crítico, esta relación se invierte. Se presenta 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa y los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? Durante la fase inmediata o precoz después de la quemadura, el aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada, generan hiperglucemia e hiperlactatemia. Y la lesión térmica también induce estrés sobre el retículo endoplásmico en la piel, tejido adiposo y muscular, y esto se asocia directamente a la resistencia a la insulina. Existen 2 efectos fisiopatológicos de la lesión térmica sobre las proteínas. Está el hipercatabolismo severo, que genera sarcopenia y a su vez se asocia con disfunción orgánica, debilidad muscular y mayor mortalidad. También hay una pérdida diaria de nitrógeno que determina una pérdida de masa magra corporal. Y también esto a su vez, si no hay una terapia nutricional durante esta etapa, se puede suponer una pérdida de peso del 10% en la primera semana. La pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica, cuando no hay una terapia nutricional, supera los 0.2 gramos de nitrógeno por kilogramo de peso al día, es decir, de 15 a 20 gramos por día, y que si lo traducimos a una pérdida de peso, esta representaría el 10% en la primera semana. Las 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de los lípidos es la movilización de los ácidos grasos desde el tejido adiposo, es decir, la lipólisis se ve aumentada entre los 5 y 2 meses posteriores a la agresión térmica, siendo las alteraciones en el perfil de los ácidos grasos más pronunciadas entre el día 7 y 10 post-agresión. También hay un aumento persistente en los niveles de glicerol, una traducción de una mayor lipoperoxidación. También la mayor parte de los ácidos grasos son reesterificados, lo que se manifiesta por un aumento de la lipoproteína LDL, los triglicéridos y un descenso en los niveles de cuerpos cetónicos. Hay un aumento de los ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria, en tanto que los ácidos grasos poliinsaturados de perfil inflamatorio están disminuidos. Hay un incremento de la lipólisis posterior a la quemadura que contribuye al incremento de la morbilidad por infiltración grasa, en particular del hígado, lo cual se asocia a resistencia a la insulina. Los micronutrientes que se ven afectados durante la lesión térmica es principalmente el cobre, el selenio y el zinc. Además, otros micronutrientes como el boro, el bromo, el hierro y el yodo se han demostrado en estudios que hay pérdidas en el primer día posterior a la quemadura, así como deficiencias de vitaminas en estos mismos pacientes, en donde se encuentran la vitamina A, la vitamina E, la C y la D. La vía de administración nutricional más recomendada para el paciente con lesión térmica es la vía enteral. Y bueno, pues aquí se nos hace una pregunta de qué tan rápido se debe comenzar esta nutrición. La Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, en conjunto con la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral, han recomendado el inicio precoz de la nutrición enteral tan pronto como sea posible. Además, la guía práctica adoptada por la Inflammation and Host Response to Injury recomiendan igualmente esta nutrición precoz, aunque sin indicar un momento específico de inicio.
mientras que un estudio realizado en 2011 constató que el 80% que inició la nutrición enteral precoz en las primeras 24 horas, en tanto que el 95% lo hizo en las primeras 48 horas, se asociaron con una reducción de la estancia de unidad coronaria intensiva e infección de heridas. 5 de los beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente es reducción de la estancia en la unidad coronaria intensiva, reducción de infección de heridas. Esta terapia es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica, disminuyendo de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón de inmunoglobulinas, además de mantener la integridad de la barrera intestinal, motilidad y flujo sanguíneo esplácnico, y la de reducción de las infecciones, con excepción de la neumonía nosocomial. ¿Cuáles son las contraindicaciones en la nutrición enteral y qué se puede hacer en estos casos? Bueno, una de las contraindicaciones es la disfunción gastrointestinal, el fallo intestinal secundario al desarrollo de hipertensión abdominal y el síndrome compartimental abdominal. En caso de la disfunción intestinal, la indicación será administrar nutrición parenteral. En cuanto a las ecuaciones adecuadas para el cálculo energético, en el paciente adulto hay distintas ecuaciones predictivas, como la Toronto, Harris-Benedict, Carlson. Y bueno, aquí en el artículo y el estudio que se utilizó, nos dice que la ecuación de Toronto es la primera, parece ser la más adecuada, ya que considera la variabilidad de los requerimientos energéticos a medida que evoluciona la enfermedad. Y este mismo artículo nos dice que la ecuación de la fórmula de Schofield es la de mayor elección para los niños en su cálculo de requerimiento energético. Los porcentajes de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, así como los gramos por kilogramo al día, van de un 60 a 70% en carbohidratos, monitoreando a los pacientes con diabetes mellitus, y gramos por kilogramo al día va de 4 a 5 gramos por kilogramo de peso al día. En los lípidos es de un 15 a 18%, no superando del 20 al 30% del aporte total calórico no proteico, y en gramos es de 1 a 1.5 gramos por kilogramo al día. En cuanto a las proteínas, su aporte no debe ser menor del 20 al 25% del aporte calórico total, y en gramos es de 1.5 a 2 gramos por kilogramo al día. En cuanto a los micronutrientes, tenemos la glutamina de 0.3 a 0.5 gramos por kilogramo al día, el cobre de 4 a 5 miligramos por día, en selenio de 30 a 500 microgramos, en zinc 25 a 40 miligramos, en cromo 15 miligramos, la vitamina C de 1 a 3 gramos por día. La vitamina D se divide en menor o igual a 70 años, 600 unidades, y mayor a 70 años, 800. Vitamina A, 10.000 unidades, vitamina E de 20 a 25 unidades, y probióticos y simbióticos en los que no hay evidencia de la dosis recomendada, ya que aún faltan estudios que comprueban su efectividad en la enfermedad. Gracias.